Venezuela está en el centro del debate mundial y con mucha justificación, ¿no? Sobre todo después de lo que ocurrió la madrugada del 3 de enero de este 2026. Pero es bueno que volvamos un poquito hacia atrás porque hay que recordar que a mediados de año, por allá en agosto, arranca el despliegue militar de Trump en las aguas del Caribe. Como bien decía Alejandro hace rato, hace unos meses en una publicación que hicimos en la página de la Liga Internacional Socialista sobre situación mundial, hablábamos de que Trump le había dado una patada al tablero, o lo que venía a ser el orden con el cual estaba funcionando toda la gobernanza del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, y que en busca de recuperar esa hegemonía que venía perdiendo el imperialismo norteamericano, pues ya no le servía esa ordenanza. Yo creo que es importante tener claridad sobre esto porque hay que enmarcar lo que está ocurriendo en Venezuela precisamente ahí. Trump desplegó todas estas fuerzas militares diciendo que estaban en campaña y en guerra contra organizaciones criminales. Hablaba del Cartel de los Soles, donde incluía a importantes voceros del gobierno nacional. El gobierno, creemos nosotros, que empezó a responder de manera, por lo menos no a la altura de las circunstancias y a la magnitud de la amenaza que se le estaba presentando. ¿Por qué? Empezó a hacer campañas a su manera, burocráticas, sin debates reales, alguna que otra movilizaciones con poco contenido político y sobre todo que nunca le bajó el peso a la represión. Es decir, que desde agosto de 2025, que es cuando arranca el despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe, el gobierno siguió metiendo preso a críticos, a sectores de oposición y no paró en ningún momento. Recuerdo que incluso en la articulación de la que nosotros somos parte, junto a otros activistas y dirigentes sindicales, hicimos una actividad frente a la Defensoría del Pueblo en donde le entregamos una carta y decíamos que ante la gravedad y la magnitud de la amenaza había que abrir como cuando menos un debate serio para que todas las voces antiimperialistas en Venezuela se expresaran y se escucharan sus propuestas. Esto, entre otras cosas, tenía que significar que le dieran apertura, por ejemplo, a las emisoras, a las televisoras, que no siguieran bloqueando páginas, entre otras medidas, pero nada de eso ocurrió. Ocurrió, como ya dije, todo lo contrario. Había que restituirle derechos a la población porque no se puede responderle a un imperio que en décadas no había hecho un despliegue de esta magnitud. No se le podía responder, entre otras cosas, manteniendo a la población con salario cero, sin derecho y amenazado con el tema de la represión. Y así, con este contexto general, llegamos a los acontecimientos de la madrugada del 3 de enero, cuando todavía la mayoría de la gente estaba de vacaciones navideñas, cuando estaban descansando. En la madrugada ocurren los bombardeos. Hay algunas cuestiones centrales que hay que resaltarlas porque además, cuando ya estamos a 24 de enero, han pasado 20 días de ese hecho, todavía no hay una explicación clara, concisa, transparente, oficial de cómo sucedieron realmente las cosas. Porque todavía hay una serie de elementos de conjeturas, dudas, preguntas que se hacen a nivel nacional, a nivel internacional, de, por ejemplo, ¿por qué el sistema antiaéreo venezolano no funcionó? ¿Por qué no respondió? ¿Por qué la Fuerza Armada no respondió? ¿Por qué el gobierno nacional lo agarraron como que si también estuviera haciendo la siesta navideña? Todas esas preguntas están en el imaginario de la gente.
Y por supuesto, el gobierno no es convincente en ninguna de sus respuestas. Ahora, los hechos que nos narran, los hechos a simple vista, que hubo una incursión militar, tiraron unas bombas por aquí, unas bombas por allá, en varios lugares de Caracas, algunas localidades fuera de Caracas. No hay precisión sobre la cantidad de muertos. Hay algunas informaciones que surgen de algunos factores que por su propia cuenta han indagado y hablan de que hay más de 100 muertos. Además de esos de 100 muertos, hay que sumarle también a lo que sí dijo de manera oficial el gobierno cubano, que hablan de más de 30, que eran parte de la seguridad del presidente Nicolás Maduro y que fueron dados de baja en el operativo. Seguidamente, por supuesto, se da a conocer el hecho de que se llevaron secuestrados, porque para nosotros es un hecho de secuestro, y lo queremos decirlo así de una vez. En los hechos también, en concreto, para nosotros ocurrió un golpe de Estado. Le dieron un golpe de Estado a Nicolás Maduro y se lo llevan a una cárcel de máxima seguridad en Nueva York, junto a su esposa Cilia Flores. ¿Qué ha ocurrido? Porque los hechos van a 1000 por hora. Entre otras cosas, por supuesto, Delcy Rodríguez, que para entonces era la vicepresidenta, ahora es la presidenta encargada y que ha estado denunciando, por supuesto, el secuestro de Nicolás Maduro, pero todo lo que ha venido después es una auténtica comodidad y un auténtico sometimiento y una disposición frontal del gobierno que encabeza Delcy Rodríguez a colaborar estrechamente, precisamente, con la potencia extranjera que nos atacó con bomba la madrugada del 3 de agosto y que secuestró hasta entonces a quien era presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que estaba, valga decirlo, también después de las elecciones que se hicieron en julio de 2024, para nosotros pasó a ser, desde el primer momento en que se instaló para su nuevo periodo de gobierno, era un gobierno de facto. Es decir, porque mucha gente se pregunta, bueno, y ante todo esto, una agresión, todas las amenazas, incursionan los gringos y todo aquello, ¿por qué no hay gente que sale a defender al gobierno y también a defender o a rechazar el hecho de que secuestraran a Nicolás Maduro? Bueno, pero hay que decir que el gobierno venezolano gozaba de un rechazo probablemente de niveles históricos por las cosas que les estábamos diciendo, porque por supuesto la caracterización que nosotros tenemos del gobierno que hasta hace poco encabezaba Nicolás Maduro es de un gobierno antiobrero, un gobierno antipopular, un gobierno capitalista, policial y un gobierno profundamente represor, que era un gobierno que igual se mostraba dispuesto a negociar con Estados Unidos, como en voz del mismo Maduro él lo decía. Ahora, este gobierno que tenemos actualmente, el que ahora, después, pasa a hacerse cargo, Delcy Rodríguez, además de tener todos los elementos anteriores, pues hay que sumarle que es un gobierno tutelado por Trump. Trump ha dicho perfectamente que ellos van a administrar Venezuela. Y recordar que las primeras veces mantenía un discurso bastante agresivo que le decía a Delcy Rodríguez que o hacía lo que ellos le ordenaban o le podía pasar peor que Maduro. Tal cual, así las cosas. Tal cual como se muestra este oro. El gobierno empezó a decir que estaba dispuesto a cooperar con Estados Unidos, a recuperar la relación. Se hablaba en su momento, y que seguramente lo van a mantener, de reaperturar la embajada norteamericana en Caracas, entre otras cosas, que estaban en un gobierno de transición y que todo lo que iban a hacer era para recuperar, pues, todo lo que era el nivel de vida de la gente, pues a su manera, y como cuando, tomando las palabras de Trump, dijo que él se iba a encargar del bienestar de la gente en Venezuela. ¿Qué es lo que se ha visto además de todas estas cosas? Que recientemente llegó a Venezuela el director de la CIA y lo recibieron con honores al nivel del alto gobierno y bueno, hay todos unos responsables con los cuales van a estar cooperándose y tal. Hay incluso en materia legal unos proyectos de leyes que están llevando adelante el gobierno y hasta ahora la más significativa y que ha generado todo un debate es una reforma a la ley de hidrocarburos. Para que tengamos una idea de la magnitud de esto,
La ley de hidrocarburos vigente fue una de las principales causas por la que le dieron el golpe de Estado a Hugo Chávez en el 2002, porque era una ley progresiva que reordenaba cómo era el impacto y el peso del Estado venezolano en el tema de la producción petrolera. Pues con esta reforma que ahora acaban de pasar y aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, presentada por la misma Delcy Rodríguez, están revirtiendo todo eso. En palabras más y palabras menos, como algunos opinadores, con un mínimo de reflejo autónomo, independiente, están diciendo, están enterrando a Chávez. Están enterrando lo poco que quedaba del legado de Chávez con esta ley de hidrocarburos, porque se ha revertido todo eso, porque ahora el mayor peso es como dejar a merced y a total libertad del tema del manejo y de la producción petrolera a las transnacionales del petróleo. Aunque ya tenemos aquí la Chevron, pero eso indicaría que vendría la Hellenburg, entre otras, y todas las que quieran venir a condiciones impuestas por los Estados Unidos y favorables para estas empresas. Es decir, estamos hablando de un gobierno tutelado por Estados Unidos. Estamos hablando de un gobierno que colabora con la potencia que secuestró Maduro y con la potencia que nos bombardeó. De eso estamos hablando. Porque mucha gente se pregunta por fuera, bueno, pero el gobierno venezolano está resistiendo. No, 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 el gobierno venezolano no está resistiendo. Y yo creo que eso es muy importante, que entre las denuncias y las tareas que los revolucionarios en el mundo debemos levantar, están que, por supuesto, hay que rechazar el ataque militar de Estados Unidos, la injerencia y la agresión a Venezuela, y por supuesto que hay que rechazar un gobierno como el que ahora encabeza Delcy Rodríguez. Porque no solo que no va a resolver los grandes problemas de la población, más allá que puedan maquillar una cosa ya, porque ahora se empiezan a dar unos informes de que están entrando los primeros dineros a razón del petróleo que se está vendiendo, pero lo que están haciendo es entregar totalmente el país a Estados Unidos en la pretensión que tienen esto de recuperar el tema de la teoría de la doctrina esta que permite que América Latina vuelva a ser el patrio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica. Trump, por supuesto, hace juego, hace burla y por supuesto que está actuando. Ha sido hasta ahora muy significativo que no ha contado para ello con María Corina Machado. Ahora, surgen algunas dudas, algunas preguntas, porque también la gente se pregunta si el hecho de que se apartase del juego, por lo menos hasta ahora, a María Corina Machado hace parte de algunos acuerdos. No, hace parte de alguno de esos acuerdos. Y Trump, mientras tanto, sigue amenazando a todo el mundo, apunta a Canadá, apunta a Colombia, aunque ahora parece que se va a encontrar con Gustavo Petro, apunta a Groenlandia, aunque ahora ha reculado un poco, pero que se mantiene esa pugna ahí pendiente, y no creemos que se vaya a detener. Es decir, lo que ocurrió contra Venezuela perfectamente puede ocurrir contra otro país que le estorbe, que le signifique fastidio o se le atraviese o que no se muestre dispuesto a cederle, porque la pretensión de estos tipos es colonizar a todo el continente. Los hechos van a 1000 por hora, por eso estoy narrando un poco rápido, porque, entre otras cosas, la gran pregunta que surge es cómo se resuelve el problema de la gobernabilidad y cómo escoger de manera legítima, por el carácter que tenía el gobierno de Maduro, o sea, repetir unas elecciones. ¿Cuándo vendría eso? Porque está eso pendiente, digamos, en el ambiente y en las opiniones, según lo que establece la Constitución, hay un marco de un periodo que tendrían entonces que convocarse a elecciones. Aún no hay nada definido, pero se empieza a hablar de eso. Pero todo prevé, por ejemplo, de que Estados Unidos prepararía todas las condiciones y el gobierno también se lo facilitaría para que hubiese unas elecciones en donde ganaría, por supuesto, una candidatura que fuese proclive a todo lo que, digamos, encarnaría o explicaría qué sería el gobierno de transición. Entonces, el caso es que la población venezolana, con todos los genuinos reclamos que tienen, que son, entre otras, salario, derechos democráticos,
derechos políticos, el cese de la represión, salud, educación y en general, o sea, no se prevé o no hay una claridad de cómo se estarían solucionando esos problemas. Para finalizar, por supuesto que esto a los revolucionarios nos abre una serie de tareas, entre ellas, quiero decirle que Marea es parte de una articulación con otras organizaciones de izquierda, vamos a sacar un comunicado pronto, vamos a hacer una actividad frente a la Defensoría del Pueblo nuevamente el día jueves de la próxima semana, con los ejes rechazo a la agresión norteamericana, no al gobierno de tutelaje que encabeza Delcy Rodríguez y por supuesto que nos reclamar todos estos derechos a los cuales han hecho mención. Y por último, el tema de una campaña nacional e internacional, que para nosotros tiene que tener dos ejes centrales, que el primero tiene que ser contra el imperio, contra el imperialismo, y el otro contra el tipo de gobierno. No es con el imperialismo ni con este tipo de gobierno que vamos a resolver los grandes problemas. Los grandes problemas los vamos a resolver los venezolanos, organizados, acordando una serie de demandas y discutiendo con la clase trabajadora y los sectores populares un programa de lucha que apunta a ajustar cuenta tanto con el imperialismo como con el gobierno que ahora encabeza Delcy Rodríguez. Yo quiero empezar diciendo esto de Trump que estábamos hablando, porque yo creo que nosotros tenemos, desde la Liga Internacional Socialista, desde sectores democráticos, desde activistas revolucionarios en el mundo, defensores de derechos humanos, tenemos que levantar con fuerza que a Trump hay que detenerlo. Trump, en su primer año de gobierno, de este segundo periodo, ha bombardeado entre 6 y 7 países. Acaba ahora de lanzar, por supuesto, de por medio lo que está ocurriendo en el Caribe, lo que está ocurriendo en Venezuela, las amenazas que hay, porque el hecho de que se haya entendido en una llamada con Petro no quiere decir que no sigue latente la amenaza contra Colombia. Y como dijo Lorena, este año hay elecciones en Colombia y donde aparentemente el candidato del pacto histórico, Cepeda, tiene muchas probabilidades de ganar. Y además acaban de lanzar una nueva internacional, esto de lo que llaman la Junta de Paz. Y veamos quiénes hacen parte de esa Junta de Paz. Como decimos coloquialmente acá en Venezuela, puro bicho autoritario, que entre otras cosas están encargando de Gaza, todo lo que van a levantar ahí, todos los negocios y tal. Entonces, yo creo que tenemos la necesidad de empalmar, porque en ese sentido no podemos contar, porque este es un debate que está abierto, ni con los gobiernos progresistas, ni con los campistas, ni nada de eso parecido. Esto que decía Lorena, se generó una expectativa cuando se estaba convocando a una concentración y sabíamos que Gustavo Petro se iba a dirigir a Colombia en la Plaza Bolívar. Y es tan ambiguo Gustavo Petro que cuando arranca su discurso dice: yo traía otro discurso para el país, pero como acabo de tener una llamada con Donald Trump, pues entonces tengo que cambiar el discurso, ¿no? Entonces no es con los Gustavo Petro, no es con los, obviamente, ni con los Maduro, ni con Delcy Rodríguez, que nosotros podemos levantar con fuerza y poder transformarlo en tareas, en actividades y en política para detener a un monstruo como Donald Trump. Creo que nosotros tenemos que empalmar con ¿quiénes? Con los jóvenes que se han movilizado por la causa palestina, por los jóvenes que se están movilizando y peleando en Estados Unidos. En Estados Unidos hay lugares, como bien lo refería el compañero Justin, hay lugares, incluso estados donde hay casi condiciones de guerra civil, porque hay gente que se ha organizado para resistir a esta policía agresiva del ICE, porque hay gente que desde hace tiempo viene movilizándose y organizándose por el tema racial y contra la política antimigratoria agresiva de Trump, y en los jóvenes y luchadores dirigen las luchas sindicales que hay en Europa, y porque también apostamos que incluso en una situación como la que hay en Venezuela de desmovilización general y de una clase trabajadora que ha estado resistiendo los embates y la represión de un gobierno como el del madurismo, ahora con Delcy Rodríguez a la cabeza, represor, antiobrero, como ya dije hace rato, y que ha encarcelado cualquier cantidad de dirigentes sindicales, pues nosotros no hemos dejado de apostar porque haya una recuperación del pueblo venezolano y desde aquí, por supuesto, empalmar con las luchas y otras actividades que se están dando en ese sentido a nivel del continente americano. O sea,
Esto creo que tiene que reflejarse profundamente en la campaña internacional que tenemos que levantar desde la Liga Internacional Socialista, con aliados, con contacto y con otros que podamos hacer unidad táctica. Uno, para detener a Trump. Dos, para decir que el campismo no es la alternativa, que no son los gobiernos progresistas y que los revolucionarios del mundo tenemos que agruparnos. En el caso de Venezuela, para derrotar a Trump y para cuestionar cada vez más al gobierno del tutelaje y poner en evidencia a los sectores de la derecha que encabeza María Corina Machado, que son tan entreguistas como lo puede ser el gobierno actual. Hay cosas que está haciendo el gobierno que ahora encabeza Delcy Rodríguez que perfectamente eran las que iban a hacer María Corina Machado. Y que al servicio de eso, de esas líneas también están los Milei y están los Noboa, los Bukeles, etcétera, y todos estos gobiernos autoritarios. Yo creo, y para culminar, que la campaña que levantemos tiene que tener esa necesidad, esa impronta y esa fortaleza de empalmar con las necesidades que se van a estar levantando. Los problemas no los van a resolver ellos, porque el Trump, además, metió preso cualquier cantidad de venezolanos, enviándolos a las cárceles del Secote en El Salvador. Es el mismo Trump que ahora está acá y dice que bueno, que ahora Venezuela es de él. Yo creo que algo que se reflejó, y cierro con esto, en el recién culminado tercer congreso de la Liga Internacional Socialista, que es la necesidad de ir para adelante en el reagrupamiento de los revolucionarios en el mundo. O sea, esa tenemos que reivindicarla y levantarla como una digamos, parte fuerte de nuestro perfil como corriente y como alternativa para los luchadores, para los revolucionarios, para los trabajadores, para los sectores populares, para la lucha de las mujeres, etcétera, etcétera, tanto en Latinoamérica como en el mundo. Solo digo por último que hay que estar pendiente de Venezuela. Los acontecimientos, por muy que vayan a 1000 por hora, todavía siguen siendo recientes y se abren algunas posibilidades. Por eso vamos a estar en la calle, por eso lean los comunicados que vamos a estar publicando. En un par de días nada más vamos a publicar un documento en conjunto firmado con el Partido Comunista de Venezuela, otras organizaciones de izquierda, con sectores sindicales, y vamos a estar en la calle el día jueves, como dije hace rato, frente a la Defensoría, en donde vamos a decir centralmente que fuera Trump de Venezuela, del Caribe y de América Latina, no a un gobierno que se entrega, que capitula y se pone al servicio de los Estados Unidos, y vamos también a poner de relieve la necesidad de esta campaña a la cual les he hecho mención. Yo paro acá, compañeros. Gracias a todas, a todos por escucharnos.